Bien, vamos a seguir con la unidad 5 que trata de las técnicas e instrumentos de investigación. Estuve recibiendo algunos trabajos, están bien. Y lo que quiero resaltar de metodología, las lecciones en sí, procuro mirar enseguida, pero el tema de la tesis, como le dije la otra vez, como que tipo una vez a la semana voy a estar mirando por ahora. Eh, Porque envían todo junto, envían cuando estamos en clase, envían en cualquier momento y ahora nomás tengo que cerrar el tema de todos los colegios y eso y después me dedico súper 100% a ustedes. Nos quedamos en la entrevista, noción e importancia, la interacción social en la entrevista, ventajas de la entrevista, condiciones formales de la entrevista, preparación y ejecución. Y justamente la otra vez estábamos viendo, por ejemplo, tipos de preguntas en la entrevista. Entonces, ahora vamos a continuar. Empezamos de cero, que es una entrevista, tipos de preguntas, ventajas, desventajas, y con esto cerramos esta unidad. Cuando nosotros estamos haciendo una entrevista, lo que estamos haciendo es una conversación, pero es una conversación profesional, aunque la entrevista sea informal, distendida, relajada. Es un trabajo formal. Es una conversación formal, profesional, laboral. Nosotros podemos decir que es una entrevista informal en el sentido de que las personas están vestidas como quieren, de que no hay un guión, eso puede ser informal, pero al ser una entrevista es un trabajo o es una conversación formal, profesional. Y estaba mirando algunos de los trabajos que entregaron y realmente están bien hechos. No quiero que se confunda, era solamente el formato en sí, las preguntas. No, es que tenían que desarrollar. Es una conversación profesional entre dos personas donde uno es el entrevistador y otra la persona entrevistada. En una entrevista sí pueden haber más de dos personas, pero convengamos que cuando son varias personas hablando sobre el mismo tema por turno, eso sí ya es un debate, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos, eh, yo puedo hacerle una entrevista a dos o tres personas sobre un tema, sigue siendo una entrevista porque algunos conceptos dicen que es entre dos personas más, no, puede ser más de dos personas. En la entrevista se produce una interacción social entre ambos sujetos. Toda entrevista es una interacción social compleja, es un sistema de roles, es un sistema de valores, normas implícitas, hay encuentros cara a cara entre entrevistador, entrevistado, también pueden haber entrevistas telefónicas y lo que está muy de moda es el tema de las entrevistas virtuales usando ahora Zoom, usando Meet, usando otras apps, por ejemplo. Con este tema de la pandemia, las entrevistas a los referentes, a los ministros, eso casi todo era virtual, online. Sí, realmente cuando uno está cara a cara puede ver las reacciones, puede ver los gestos, puede ver cómo se comunica la persona. Una forma de expresión actual muy practicada por los medios de comunicación en la entrevista. eh, Hacemos para noticias, hacemos para lanzar productos nuevos, entrevistas comerciales, entrevistas publicitarias. A eso se refiere de lo que estamos hablando de metodología. Una entrevista laboral también entra en ese campo, pero es muy específico. Eso ya es más específico. En radio y televisión, todos acá conocemos o escuchamos revistas a personajes, entrevistas a personajes, por ejemplo, de política, del espectáculo, de deportes, referentes.
eh, sobre distintos temas, como dijimos, ahora los ministros de Educación, ministros de Salud, ministros de Hacienda son los más requeridos en nuestro país con el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Todo el tiempo hay entrevista con ellos ahora, ¿verdad? Es una plática, es una plática donde se conversa, pero como le decía, hay distintos tipos. Puede ser distendida, puede ser informal, como una charla, puede ser con un guión, puede ser de preguntas cerradas, aunque eso más aplica para una encuesta. Normalmente de preguntas abiertas se le deja a la persona explayarse, expresarse. No, cuando es televisión, cada segundo vale millones. Por lo tanto, aunque le demos, le hagamos una pregunta abierta, de respuesta abierta, igual le vamos cortando, midiendo, como para cerrar. eh, para realizar adecuadamente una entrevista, el entrevistador debería llevar un guión, debería estar preparado y normalmente si nosotros vamos a entrevistar a un referente, por ejemplo, el ministro Mazzoleni, lo vamos a entrevistar sobre la situación actual de la pandemia, normalmente se le pasa ya con tiempo las preguntas para que la persona ya venga preparada con sus respuestas, que no le tome de sorpresa. No es un guión que va a estudiar de memoria, pero por lo menos ya va a saber de qué temas se van a estar conversando, se va a estar hablando. También la entrevista no se usa solo en el periodismo. La entrevista se usa en las industrias, en las empresas por el tema laboral, para contratar empleados. En relaciones comerciales se usa la entrevista. En educación, en todas las actividades donde uno necesita un conocimiento, podemos decir, ¿verdad? De esa persona o del mensaje que esa persona tiene que transmitir o de los hechos relacionados con esas personas. Aunque no hay reglas fijas para la entrevista, por lo general, el procedimiento depende de cada persona y del tema que se va a tratar. Sin embargo, hay algunas condiciones fundamentales que pueden ayudar a preparar la entrevista. Por ejemplo, básico. Si nosotros vamos a hacer una entrevista a un referente, vamos a suponer que nosotros vamos a vender prendas deportivas, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es entrevistar a un futbolista famoso, a un deportista famoso, y entonces nosotros tenemos que conocerle a la persona que le vamos a entrevistar. Nosotros tenemos que saber su currículum, su historia, por qué es un referente. También tenemos que conocer el tema del que vamos a hablar. Si nosotros vamos a hacer una entrevista sobre el origen de una empresa, cómo empezó su empresa, por qué se decidió que sea una SA, una SRL, en qué se basó, qué capital, nosotros también tenemos que estar manejando datos. La persona puede decirnos cualquier cosa y nosotros tenemos que conocer del tema. Otra cosa es que hay que recordar que lo que se pretende es obtener una opinión o una información. Nosotros no podemos estar, si yo le hago una entrevista, por ejemplo, volviendo al ejemplo al ministro Mazzoleni sobre la situación actual, yo no me puedo discutir con él. Yo quiero saber lo que él tiene para contarme, o su opinión, o lo que él ve, pero yo no me puedo pelear o discutir con él. Si no me gusta lo que estoy escuchando, no me puedo discutir. Em, También puede haber, si yo estoy haciendo una entrevista, como le decía, con algún deportista famoso, con el ministro, algo así, yo no puedo competir quién sabe más acerca del tema, por ejemplo, ¿verdad? Y lo que pasa mucho y que a mí no me gusta, me parece muy mal gusto, es querer dejarle en evidencia a la otra persona, ¿verdad? Querer hacerle pasar vergüenza, como que el entrevistador sabe más que el entrevistado. Eso, por ejemplo, no es muy ético, no está bien. Bien, cuando uno hace una entrevista tiene que tener una introducción, entonces se dan a conocer los motivos que generan esa entrevista. Hay que recordar que si bien se lleva a cabo entre dos personas, el destinatario final es el público que está atento a esa entrevista, por lo tanto tiene que saber por qué, a quién se está entrevistando, para qué se hace. El cuerpo de la entrevista, porque si se dan cuenta,
La entrevista tiene una introducción, un cuerpo o desarrollo, una conclusión, como si fuese un ensayo, como si fuese una carta, ¿verdad? Entonces, el cuerpo de la entrevista es la entrevista propiamente dicha, son las preguntas con las respuestas, ahí se va generando la plática. El entrevistador tiene que tener un plan definido de lo que quiere preguntar al entrevistado, tiene que estar atento a las respuestas que obtenga. Cuando uno hace una pregunta, recibe la respuesta, tiene que estar muy atento porque de esa respuesta puede surgir otras preguntas. ¿Entienden? También los datos que va a aportar el entrevistado son muy importantes para investigar más sobre el tema que se está tratando, ¿verdad? Y hay que considerar que las preguntas que se formulen tienen que ser sencillas, directas, tienen que ser claras. Las preguntas tienen que ser bien concisas, tienen que ser sugerentes, tienen que ser lógicas, tienen que ser objetivas, tienen que ser respetuosas. El cierre o la conclusión, una entrevista tiene un cierre, tiene una conclusión. En esa parte final, el entrevistador da su punto de vista sobre lo que obtuvo. Ahí sí puede opinar. Lo ideal sería no interrumpir al entrevistado, no molestar al entrevistado, no desafiar al entrevistado, no competir con el entrevistado, sino en el cierre es donde el entrevistador da una opinión o un mensaje sobre lo que se escuchó, ¿verdad? Cuando se va a publicar una entrevista, generalmente se usa como encabezado una de las frases que pronunció esa persona. Se hace se usa dos puntos, se usa comillas, todo, y se pone la expresión que dijo esa persona. Cuando nosotros usamos, o sea, que ustedes ya saben que si usamos comillas es porque estamos usando frases textuales, así, tal cual dijo la persona. Y luego se pone, ¿verdad? Se dice cómo lo expresó tal persona o cómo lo dijo fulano de tal. Ventajas y desventajas de las entrevistas. Cuando hablamos de ventajas, estamos hablando de que se obtienen datos relevantes y significativos. Si nosotros hablamos de una encuesta, por ejemplo, en la encuesta o sea, no vemos la expresión de la persona, eh, no hablamos o sea, no vemos sus reacciones, sus gestos. En ese sentido, una entrevista puede ser más rica, en el sentido que nosotros podemos ver los gestos, nosotros podemos ver el tono, o sea, escuchar el tono de voz, ver cómo mueve las manos, las expresiones faciales. Esto nos ayuda muchísimo a interpretar ciertas cosas, ¿verdad? A lo mejor con la boca dice una cosa, pero con el ojo dice otra, con la mirada dice otra. Y la información es superior a la encuesta en el sentido de que no es una respuesta escrita de sí, no. Entonces nos da más información. Pero no es como la encuesta que nos puede dar datos numéricos. Yo no puedo hacerle una entrevista a alguien y de eso sacar una torta, un gráfico de barras, porcentajes, estadísticas. No, en ese sentido no me sirve. Las desventajas, hay limitaciones en la expresión oral. Cuando uno hace una entrevista, uno no puede darle un peso numérico a las respuestas que obtuvo. Aparte, en la entrevista, la persona puede decir una cosa, pero como le dije, hacer otra, ¿ah? Puede haber diferencia entre la verdad y lo que dijo o lo que quiere que la gente escuche. Eso nosotros no podemos, o sea, no se descubre enseguida, no se puede descubrir enseguida, ¿verdad? También otro problema puede ser inhibición. Inhibición, el que el entrevistado tenga vergüenza, que tenga timidez, que haya un tema tabú que le cause, por ejemplo, no sé, timidez, vergüenza, que le ponga nervioso a la persona, ¿verdad? Entre otras ventajas, podemos dividir la entrevista estructurada, que es la que tiene preguntas y no se puede salir de esas preguntas,
y de la entrevista no estructurada, que es libre, que le dejamos a la persona hablar. Entre estas dos podemos hacer un paralelo, sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, cuando hacemos una entrevista estructurada en base a 10 preguntas, nosotros hacemos las preguntas y nosotros podemos hacer un cierre, podemos hacer un informe en base a las respuestas que obtuvimos. Entonces, si nosotros hacemos es más difícil cerrar o sacar conclusiones si hacemos una pregunta, un tema libre y le dejamos a la persona hablar. Entonces, en la entrevista estructurada tenemos como ventaja que podemos sacar un informe detallado en base a las preguntas. Aparte, es fácil de administrar y podemos evaluar. No podemos darle número, no podemos sacar datos estadísticos, pero podemos evaluar si fue buena, mala. En una entrevista estructurada, por ejemplo, la evaluación más objetiva, o sea, es más objetivo evaluar la entrevista estructurada en el sentido de que eh, es más fácil identificar, ¿verdad? Qué fue lo que dijo la persona, cómo respondió, qué respondió, y nos guiamos en las preguntas que ya teníamos como guía. También cuando nosotros vamos a hacer una entrevista estructurada en base a una serie de preguntas, no se necesita tanto entrenamiento. Tenemos que ser espontáneos, atender los gestos, manejar un poquito de oratoria, pero no se necesita tanto entrenamiento. También la entrevista estructurada funciona para entrevistas cortas, para entrevistas pequeñas, puntuales, 5 preguntas, 10 preguntas, 8 preguntas. Entonces, para eso es muy útil una entrevista estructurada. Esas son sus ventajas. Ahora, desventajas de la entrevista estructurada. Alto costo de preparación. Esto nos referimos a preparación de la persona, preparación del ambiente, preparación, o sea, también en tiempo, lleva tiempo armar todo el formato de la entrevista. Los que responden pueden no aceptar esa estructura. Hay personas que vos le avisas que le vas a hacer una entrevista y ya le mandas las preguntas para que vea y eh, ya le mandas todo el formato, cuánto tiempo va a durar y eso está bien, pero no a todas las personas le gusta. Hay personas que le gusta hablar, divagar, irse por las ramas. Entonces, puede ser que haya personas que no acepten la mecanicidad de este tipo de entrevistas. También hay un alto nivel de estructura y esto para algunos temas es adecuado, pero para otros temas no. Volviendo al mismo ejemplo, si nosotros vamos a hablar ahora con el ministro Mazzoleni sobre la situación actual, por ahí sería conveniente que no sea tan estructurado y que escuchemos más bien lo que él tiene que decir sobre la situación, cómo está eso, y no hacerle unas preguntas estándar nomás. Hay situaciones en las que aplica mejor una entrevista estructurada y hay otras que una entrevista no estructurada es más apropiada. El alto nivel en la estructura le saca espontaneidad. Todo es muy formal, todo está así muy, las preguntas están ordenadas y eso saca la espontaneidad, saca ese diálogo, el carisma de la persona. Y aparte que el entrevistador no puede charlar amenamente con el entrevistado, porque es una pregunta, son preguntas estructuradas y no se puede salir de ese esquema. Pero para algunos temas, como le dije, es apropiado. La entrevista no estructurada, la entrevista más relajada, más libre. Como ventaja tiene que el entrevistador tiene mayor flexibilidad al realizar las preguntas adecuadas a quien responde, ¿verdad? Entonces, el entrevistador puede sentirse un poco más relajado, puede improvisar, estar espontáneo, conversar. También podemos decir que el entrevistador puede explotar áreas que surgen espontáneamente durante la entrevista. Yo estoy haciendo una entrevista y justo mi entrevistado se acuerda de un tema, entonces salimos en ese tema, conversamos de algo importante que a lo mejor no íbamos a hablar o que pensamos que la persona no quería hablar
y puede producir información sobre áreas que a lo mejor nosotros le restamos importancia, pero que había sido teniendo un alto contenido, interesante contenido, entonces por ahí rescatamos información importante. Esas son las ventajas de una entrevista no estructurada, es una charla más distendida, más amena, menos nervio, menos estar almidonado, está más relajado, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, desventajas. Como le dije, el tiempo en radio y televisión vale oro, por lo tanto puede usarse mal el tiempo, puede usarse negativamente para ambas partes, el entrevistador y el entrevistado. Los entrevistadores pueden, em, cuando se hace algo no estructurado, no está en base a preguntas, el entrevistador puede borrar las partes que no le gusta, puede omitir nomás lo que no le interesó, puede omitir la parte que no tiene el impacto que él cree, por ejemplo. Entonces, es riesgoso. El entrevistador puede manipular un poco la información si no es estructurada. Y puede pasar también que puede recopilarse, juntarse información innecesaria, extraña, eh, rara, cosas de las que no teníamos que hablar, por ejemplo. También puede pasar que el análisis, la evaluación, la interpretación de esa entrevista pueda tener largos resultados y que no se pueda cerrar la idea cuando uno le deja que converse y toma tiempo extra recabar hechos esenciales. La persona puede irse por la rama, puede desviar un tema que no le interesa hablar, entonces nos cuesta mucho recabar los hechos o los datos esenciales, eso puede pasar. Bien, básicamente estas son las ventajas y desventajas entre la entrevista estructurada y la no estructurada. Modalidades de entrevista, tipos de entrevista. Por ejemplo, según el grado de estructuración de la entrevista puede ser dirigida o de cuestionario. Entonces, de antemano, es la estructurada, ¿verdad? De antemano ya se le da el orden de las preguntas, eh, inclusive ya se le da con tiempo. Y hay casos en que hasta se le dice por dónde tiene que ir su respuesta. Hasta se preparan las respuestas. Luego tenemos la entrevista no dirigida o no estructurada. No hay una pauta a seguir, se deja que la persona hable. No es conveniente para televisión, dijimos. Luego está la semidirigida, no muy directiva. Se asegura que el entrevistado, o sea, se le avisa que va a tocar ciertos temas. Ahora, lo único que no se hace es darle preguntas exactas o darle un orden. Se le avisa, por ejemplo, al ministro, queremos que hable acerca de las fases, que haga una evaluación de las fases de la cuarentena, queremos que hable de los muertos, queremos que hable de la vacuna. Solamente le decimos los títulos y dejamos que él se explaye en el orden que quiera o que toque las partes que quiera, esos tres temas, ¿verdad? Entonces, la semidirigida es bien útil también si se aplica bien. No le damos una estructura, pero tampoco le damos total libertad. Otras clasificaciones pueden ser entrevista cerrada y abierta. Bien, las entrevistas cerradas tienen un cuestionario lógico como la encuesta, el orden tiene una lógica. ¿Se acuerdan que en la encuesta hablamos de preguntas que van de lo general a lo más particular, a lo más específico, ¿verdad? Entonces, similar a esto en la entrevista cerrada, pero no es muy conveniente porque va a ser como una encuesta nomás. Después tenemos la entrevista abierta, más flexible. La forma de desarrollar la entrevista depende de la situación concreta, entonces se pueden afrontar ciertas contingencias, ciertos imprevistos, y entonces no se basa solamente en las preguntas, se le da cierta libertad que hable el entrevistador y no, las preguntas son de respuestas abiertas. El ambiente para una entrevista. Cuando hablamos de una entrevista,
Podemos decir entonces que el ambiente tiene que ser ameno, relajado, em, tiene que ser agradable. Un entrevistador lo que debería hacer es mostrar buena actitud, ser objetivo, conservar la neutralidad. Tiene que escuchar más que hablar, tiene que saber escuchar, tomar nota de todo lo más importante o grabar, obviamente, y tiene que crear un buen ambiente. También el entrevistador tiene que adaptarse al perfil, al carácter del entrevistado, si este es muy serio, si este es muy chistoso, si es muy espontáneo, entonces el entrevistador también tiene que adaptarse y tiene que evaluar toda la información que recibió, qué es útil, qué sirve, qué no. El ambiente tiene que ser cálido, hay que romper el hielo, explicar al entrevistado qué se persigue con esa entrevista, tiene que ser como una conversación amistosa, como una charla íntima entre amigos. Se pueden usar términos técnicos dependiendo del tema y sobre todo la empatía. La empatía es algo que nosotros tenemos que manejar en nuestra vida en general y ya saben ustedes qué empatía, ¿verdad? Saben, empatía ponerse en el lugar de la otra persona, empatía ponerse en la piel de la otra persona, ubicarse en la situación de la otra persona. Bueno, el entrevistador tiene que tener empatía por su entrevistado. Em, el entrevistador tiene que identificarse con el interlocutor y entonces deberíamos procurar ponernos en los zapatos de la otra persona y en base a eso nosotros vamos a analizar mucha información. Los requerimientos básicos para el entrevistador es que este entrevistador tiene que ser un investigador. Tiene que averiguar ya sobre el tema que le va a preguntar la persona, tiene que averiguar el currículum, la vida de esa persona, tiene que ponerse en su lugar, tiene que poder analizar la información y saber por qué esa persona dice o siente eso. También no es o sea, hay que saber escuchar a nuestro entrevistado, ¿verdad? Pero también hay que saber observar los gestos, le decía, ¿verdad? Porque a veces la persona puede decir algo con la boca, pero decir otra cosa con la mirada, o puede estar usando la ironía, por ejemplo, ¿verdad? También hay que vivenciar, hay que sentir la entrevista. Entonces, escuchar, observar, vivenciar son tres claves y requerimientos de buen entrevistador. Y el entrevistador tiene que usar sus conocimientos y aplicar al entrevistado y esto se nota mucho en cómo maneja la entrevista y cómo se comporta durante la entrevista. No se puede reír en la cara del entrevistado, no se puede tomar con el entrevistado, por ejemplo. La principal herramienta del entrevistador es observar. Observar a su entrevistado es una relación humana, entonces uno de los integrantes tiene que saber eh, qué le está pasando a la otra parte y el investigador no puede ser indiferente, tiene que ser objetivo, pero no indiferente. De su saber y de la actuación que realiza en función de ese saber depende que se satisfaga los objetivos de la entrevista. Y la realización de la entrevista requiere más cuidado de atención del entrevistador que del entrevistado. O sea, toda la preparación, todo el cuidado, toda la atención tiene que estar en manos del entrevistador. Necesita sensibilidad, necesita atención del entrevistado hacia todos los detalles. El entrevistador tiene que estar siempre atento a la impresión que puede estar causando en el entrevistado, que no le esté asustando, que no le esté acorralando, que no le esté apurando. El entrevistador tiene que motivar una actitud exploratoria antes que defensiva. El entrevistador no solamente tiene que observarle al entrevistado, sino tiene que observarse a sí mismo. En cada entrevista debería aprender algo y debería autoevaluarse como persona, como entrevistador, debería evaluar luego de cada trabajo si es que hizo bien este trabajo. La entrevista supone también un manejo de la ansiedad. Yo sé que si estamos hablando con una persona y sabemos que miente, le queremos decir en su cara, estás mintiendo, sos un cara dura o algo, pero no, tenemos que saber controlarnos, tenemos que saber manejar la situación. Nos pasa mucho en el trabajo también, con nuestros jefes, también con nuestro compañero de trabajo también,
queremos decirle, deja de mentir, estás inventando, por favor, pero tenemos que saber controlarnos, tenemos que manejar nuestra inteligencia emocional. La preparación para una entrevista. Con tiempo hay que preparar el cuestionario. Con tiempo se preparan las preguntas, se escriben en un orden, en ese orden se le va a formular, esas preguntas se le pasan ya con tiempo, si se puede. Eh, las, por lo general, lo ideal sería empezar con preguntas agradables, amenas, preguntas sobre temas fáciles, preguntas sobre temas generales, tipo para romper el hielo, y después recién vamos a lo más argel, a lo más profundo, a lo más serio. Además, con esto uno va a ganar confianza del entrevistado y vamos a seguir con cierto orden, ¿verdad? Las preguntas tienen que estar bien redactadas, bien formuladas, que el entrevistado entienda las preguntas. Algunos consejos sería tener presente el tiempo y las circunstancias de los hechos actuales. Con esta pandemia se rompieron todas las reglas, se rompieron, no sé, todas las teorías, se rompieron todas las realidades y escuchamos las expresiones nuevas de reinventarnos, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos los hechos actuales para hacer una entrevista. Hay que conocer lo más posible del entrevistado, ya les dije antes, y hay que dominar el tema de la entrevista también. Dominar no quiere decir que yo me voy a discutir, como le dije, tampoco que voy a estar compitiendo con mi entrevistado. Influye en la entrevista, influye la habilidad del periodista o del entrevistador, su experiencia, y si es un medio televisivo, influye muchísimo la importancia del medio para el cual trabaja. O sea, si es un medio reconocido importante, eso ya hace la mitad de la entrevista. Eso ya hace que esa entrevista tenga otro estatus, otro level, otro nivel. Los contactos sirven y las relaciones interpersonales sirven muchísimo también. La ejecución y desarrollo de la entrevista. Se inicia la entrevista, se establece el contacto, se crea el ambiente, se habla de los datos básicos, información básica, se le presenta a la persona, se le hacen algunas preguntas, luego viene el desarrollo en sí, como dijimos ante el cuerpo, se recolecta la información, se define el problema en sí, se define el resultado en sí, y se cierra la entrevista. ¿Cuánto tiempo puede durar una entrevista? Varía, depende de varios factores, pero sobre todo lo básico depende del tiempo que disponga el entrevistado. La entrevista típica no tiene que ser larga, no tiene que cansar al entrevistado, no tiene que cansar al público, no tiene que ser tan corta, que al final no captamos nada, que no nos dice nada. Entonces, 1 hora, máximo 2, basta para una entrevista ya súper completa sobre vida y obra de una persona. ¿Verdad? El lugar donde se va a realizar, si hablamos de un reportero, entonces el periodista tiene que irse donde el entrevistado le diga, tiene que irse a la información, tiene que irse junto a la persona. Ahora, dependiendo de cierto tipo de programas de televisión, entonces sí, en un set o algo, ¿verdad? Dependiendo también del tema que se va a tratar. Y ahora, como vimos, todo es virtual, o sea, está muy de moda que la persona esté conduciendo. No sé, esta semana estuvo de moda el viceministro de Transporte, el viceministro de Educación, qué sé yo. Conducen y van hablando y contando. No sé, no me tiene mucho sentido, pero bueno, eso es lo más de moda. También no hay que interrumpir, no debemos molestar al que está hablando. Tiene que haber cierta forma de cortarle un poco, pero no interrumpirles, no saltarle con más y más preguntas antes que responda a todo. No tenemos que crear crisis ni ponerle entre la espada y la pared a las personas. Eso no es muy ético. Tampoco dejarle que el entrevistado se apropie del micrófono. Tampoco nosotros hacernos los dueños del micrófono. También tenemos que sonreír, controlar nuestra programación neurolingüística, nuestros gestos. No tenemos que sacar nuestras propias emociones. Siempre tenemos que escuchar antes que hablar. Y esto en nuestra vida normal, personal. Escuchar es más importante que hablar. La comprensión y la sensibilidad también, la empatía. Y no retirarse hasta asegurarse de tener todos los datos que queríamos. Esas son las pautas básicas para una entrevista. Con esto nosotros cerramos esta unidad
La tarea es única que me siguen entregando, que es hacer un formato de encuesta. Entonces, se acabó la unidad y tienen hasta esta semana nomás para entregar esa tarea. Ahora terminamos la unidad, entonces tenemos un plazo. Lanzamos otra unidad y ahí ya es cuestionario nuevo, tema nuevo. Falta todavía, mucha gente me debe entregar todavía.